Para empezar, es muy importante que entiendan bien cómo funciona el color. Una herramienta que puede resultar muy útil para entender el color, este círculo cromático, que te va dando como una guía de qué resultado vas a tener si mezclas dos colores. Es importante que las pinturas sí sean los colores primarios. Voy a empezar con la gama de los azules. Con el gotero tomo agua limpia. Por ejemplo, aquí tengo el azul apuntando hacia arriba y voy a empezar con ese color. Después voy con el amarillo y, por ejemplo, de aquí del azul al amarillo hay 3 colores. Entonces los cuento aquí en mi círculo. Este mismo procedimiento lo voy a hacer con el color rojo para después explicarles cómo generar los colores intermedios entre cada uno. Ahora tenemos nuestros colores primarios. Con ayuda del círculo cromático veremos cuáles son los colores secundarios. Los colores secundarios son el naranja, el verde y el violeta. Son los colores que están compuestos el 50% por un color primario y el 50% por otro color primario. Aquí en mi godete ya tengo yo la gota de rojo y de amarillo para generar el color naranja. El rojo tiene un pigmento muy potente. Hay que ir calculando un poco y haciendo pruebas en nuestro papel. Por ejemplo, este me parece que es más un rojo naranja. Le falta un poco de amarillo para tener el color. Algunas veces cuando estamos trabajando con pinturas de este tipo, el amarillo tiende a ser un color que se apaga fácilmente. Es un color que se ve muy afectado por los colores que tú le agregues. Es importante que mezclemos los colores poco a poco porque si no podemos desperdiciar mucha pintura. Bueno, ahora ya tengo mi primer color secundario. Voy a hacer lo mismo con los siguientes colores secundarios, que son el violeta y el verde. Ahora que ya tenemos los colores secundarios, vamos a empezar a trabajar con los colores terciarios. Los colores terciarios son aquellos que se obtienen mezclando un color primario con un color secundario. Aquí yo puedo tomar como un poco de pintura del violeta y del rojo para generar el color que estoy buscando. Y voy a hacer lo mismo para generar este color, el amarillo naranja. El color es una de las partes más importantes en mi trabajo. Creo que puede darle un plus muy grande a tus ilustraciones.